Bienvenidos hermanos a esta nueva reunión, a este nuevo domingo, que lo estamos haciendo de una manera especial, una manera diferente, debido a las fiestas patrias. De todas formas, sean todos ustedes muy bienvenidos. Es muy grato que estén conectados. No podremos tener interacción, ya que todo esto se grabó de antemano, pero de todas formas estamos unidos, estamos en coinonía, estamos en un mismo espíritu y así es como nos vamos a reunir de esta manera digital, asincrónica. Pero de todas formas el Señor en este momento está con nosotros, el Señor está en la reunión, el Espíritu está en nosotros y rogamos que nos ayude para que podamos sentirle, para que nos sintamos también entre nosotros, para que estemos conectados también, para que apartemos un momentito de estos días festivos para nuestro Dios. Entonces, muy bienvenidos a todos los que estén ahora en línea y muy bienvenidos también a los que verán el video después de manera online en YouTube. Que el Señor los bendiga. Ahora vamos a orar para pasar a la alabanza. Señor, te damos gracias por esta instancia en la que podemos alabarte, agradecerte con canciones y juntos todos en armonía poder cantarte a ti, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que sea un tiempo bueno y agradable ante tus ojos, que puedas recibir nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra honra hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio cuando todo va mal. Si se mueven los montes y revientan montañas, y aunque bramen sus aguas, nada hay que temer. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestra ayuda es Él. Oh, 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 el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestra ayuda es Él. Ay, na, 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 na. Oh, na, 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 na. El Señor es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio cuando todo va mal. Si se mueven los montes y revientan montañas, y aunque bramen sus aguas, nada hay que temer, porque el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestra ayuda es Él. Oh, oh, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestra ayuda es Él. Y dice su palabra: estemos quietos delante de Él, porque el Señor es nuestro Dios.
oiga esas voces y dice, oh, 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 el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra ayuda es Él. Proclámalo en tu vida. Oh, 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 el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra ayuda es Él. Oh, 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 el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra ayuda es Él. Solo las voces. Oh, 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 el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestra ayuda es Él. Abre mis ojos hoy, yo quiero conocer de tu amor. Hoy me acerco a ti, a la inmensidad de tu amor. Espero aquí el momento de la eternidad. El mundo espera que tu gloria se derrame aquí. Te canta mi alma de cuánto yo te amo. Abre mis ojos hoy, yo quiero conocer de tu amor. Hoy me acerco a ti, a la inmensidad de tu amor. Espero aquí el momento de la eternidad. El mundo espera que tu gloria se derrame aquí. Te canta mi alma de cuánto yo te amo. Te canta mi alma de cuánto yo te amo. Señor, solo un poco más de tiempo para verte, solo un poco más de tiempo y te conoceré, solo un poco más de tiempo y estaremos juntos.
Solo un poco más de tiempo para verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo para verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Solo un poco más de tiempo para verte. Solo un poco más de tiempo y te conoceré. Solo un poco más de tiempo y estaremos juntos. Te canta mi alma de cuánto yo te amo. Te canta mi alma
Amén. Ahora oremos por la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias por un día más en el que podemos aprender más de ti, en el que podemos conocer más de tu palabra y ser como tú quieres que seamos. Te pedimos que podamos escuchar atentamente, que podamos aprender todas estas cosas que has preparado para nosotros y que podamos ser bendecidos y podamos llevar a la práctica lo que escuchemos el día de hoy. Te pido que bendigas a nuestro hermano que nos va a dar la palabra y que nos des oídos atentos para escuchar y también poder practicar después. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Pasamos ahora al tiempo de la palabra. Eh, ya lo había dicho, pero nuevamente a los que se van integrando, muy bienvenidos de todos los lugares de Chile donde nos juntamos esta linda iglesia ICC y también a todos los que nos ven en todos los lugares del mundo. El tema de hoy es una pequeña reflexión, eh, una reflexión teniendo en mente todo este tema del 18, las cosas que pasan, las cosas que tenemos que lamentar año a año, esta mezcla de cosas buenas y cosas malas que trae esta fecha. Y es acerca de un tema que siempre es bueno recordar, que es la santificación. Leamos qué dice Dios mismo en Levítico respecto a esto. Dice Levíticos 11 y Levíticos 20. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Y dice también, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos, porque yo soy el Señor que los santifico. Yo soy el Señor que los santifico. Esto es palabra directa de Dios al pueblo de Israel. Entonces, desde el principio, una de las primeras ordenanzas, ya cuando se está armando el pueblo, es la santificación del pueblo. Ahora, ¿qué es la santificación? Cuando yo doy un tema, los que me conocen saben que considero de suma importancia saber de qué estamos hablando, tener los mismos fundamentos, el mismo entendimiento de todas las palabras es básico para poder entender los mensajes. Entonces, en este caso, la palabra santificación primeramente viene del hebreo y tiene varias palabras. Por ejemplo, Kadish, Kadash y Kadosh. Y en el griego, las palabras, la palabra común es hagios, y tiene muchos derivados. Pero todos estos derivados provienen de la palabra hagnos o jaños. Todas estas palabras se traducen al español como santo o en sus conjugaciones o aplicaciones, santificarse, sagrado, consagrado, sacro. Todas esas palabras tienen eh, la misma base, la misma raíz. Y todas estas raíces tienen que ver con la idea de limpieza. O sea que decir que alguien es santo es decir que alguien es limpio de una manera, porque también hay una palabra que significa limpio, literalmente limpio de quitarse la suciedad, pero que también se usa de las dos maneras, de una limpieza pura. Entonces, no se entiende muy bien por qué hay dos palabras tan iguales, pero recordemos que el griego es muy rico en expresiones y cada palabra tiene su razón de ser. Y nosotros no lo podemos entender porque no hay nadie que hable griego y nos explique cada una de esas acepciones, pero básicamente tiene que ver con la idea de ser limpio, también tiene que ver con la idea de ser diferente, con la idea también de estar separado.
de estar separado de lo sucio en ese sentido. Santo también es separar la suciedad de algo para dejarlo limpio. Y este tema de impureza y suciedad, creo que se entiende muy bien cuando uno va a la Biblia y hace un poquito un cambio de palabras, usándolo como sinónimos. Si uno hace el cambio, el sentido se mantiene y se entiende bien todo esto de sucio y limpio. Algo importante es que la limpieza proviene de Dios, lo vamos a ver después, eh, pero es Dios quien limpia. Y eso podría ser una acepción especial a esta palabra que la separa de otras formas de limpieza. Aquí Dios es quien produce la limpieza, a través, lo vamos a ver también, a veces de rituales o a veces de ordenanzas. Y algo muy importante, que el mantenernos limpios, eso sí, es tarea nuestra. Eh, Dios es quien provoca la limpieza, pero la mantención de la limpieza, que también la hace Dios, eh, o la relimpieza la hace Dios, pero el mantener la condición de limpio lo hacemos nosotros. Miren qué importante. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y esta impureza es lo mismo que suciedad y santificación es lo mismo que limpieza. Entonces, si hacemos lo que les comentaba, diría, porque Dios no nos ha llamado a suciedad, sino a limpieza. Y tiene exactamente el mismo sentido la oración. Obviamente hablando metafóricamente, la suciedad y la limpieza. En 2 Corintios leamos lo que dice Pablo. Dice, por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí lo inmundo tiene que ver con lo sucio. Entonces, el Señor lo que está diciendo al decir apártense, es decir, santifíquense, o sea, límpiense, y no toquen lo inmundo, o sea, lo sucio. Así se puede entender más fácil los textos y por qué tienen estas definiciones un poquito complicadas, pero por el contexto se puede entender mejor. ¿Para quién es la santificación? Y es como raro porque la santificación tiene un sentido muy amplio. Podríamos decir que la santificación es para todo y para todos. Dios puede limpiar o santificar o separar desde eh, a sí mismo, como todas las cosas, como también cosas que no son cosas, por ejemplo, los tiempos. Entonces, ¿para quién es la santificación? Para el Señor, para Dios, para Cristo. Todo esto es bíblico, está sacado de la Biblia. A los ángeles también, a los hombres, obviamente, pero también a los animales. Hay animales santos. Las cosas del tabernáculo, del templo, también Dios las santificaba para su propósito. Posesiones de tierra, hay tierras santas, como por ejemplo cuando Moisés llegó a la zarza. También periodo de tiempos, hay fechas santas, hay festividades santas, hay ocasiones en que algo es santo porque Dios así lo dice y después ya no es santo, y todo eso es Dios quien lo hace. Antes, ¿qué significaba? Un poquito resumiendo entonces, el mandato de Dios se refiere el mandato de la santificación se refiere a todo esto, obviamente dependiendo del contexto,
¿Qué debían hacer? Prepararse a, disponerse a, aléjense de, sepárense de, límpiense y todo esto de cualquier cosa que los contamine. Entonces, cuando nuestro Dios los mandaba a santificarse, podría tener todas estas acepciones. Y esto se ve mucho, mucho más en el Antiguo Testamento. De hecho, el mandato de santificarse no está eh, ni siquiera en un 10% en el Nuevo Testamento, tan explícito como en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que finalmente está tan implícito en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa ahora todo esto? Hoy en día para nosotros, como les comentaba, no es tan diferente. Si bien la Biblia no es tan textual como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ya no somos llamados a limpiar cosas. Ya no tenemos días santos. Bueno, algunas eh, ramas del cristianismo sí, como por ejemplo los días feriados, son días que según el calendario católico son días santos y por eso se tiene o no se debe trabajar, o por ejemplo la Semana Santa, ya el nombre está implícito, pero los cristianos protestantes o de la línea evangélica, no tenemos nada de eso, no limpiamos las cosas, si bien tenemos un respeto por el templo, no consideramos que el templo sea suelo santo, como también lo hacen los hermanos católicos. Em, no santificamos a los animales, algunos los bendecimos, porque eso no tiene nada de malo, pero no los santificamos porque tampoco hacemos ofrendas, no tenemos sacrificio, entonces no es necesario. Eh, Tampoco hacemos rituales para nuestra limpieza, lo que sí algunos consideran rituales, por ejemplo, la oración o la lectura, no son rituales que nos santifican, nos santifican por el hecho de hacerlos, pero no por el ritual en sí. O sea, no es que cada persona que haga ese ritual termina finalmente santificada. Entonces no es ritual a fin de cuentas. Los cristianos no tenemos que hacer rituales para ser santos. Estos eran varios ejemplos. Lo que sí la orden es muy, muy clara, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, la orden es la misma. Seamos santos porque nuestro Dios es santo. Primera de Pedro nos dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y ahí está sacando el texto desde Levítico, pero lo está diciendo ya a los cristianos, por lo tanto ese texto es tan válido para los hebreos como para todos los cristianos del mundo mundial. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es que nada santo puede tocar algo inmundo. Eso es una norma básica de la limpieza. Cuando vamos a comer nos lavamos las manos porque las cosas sucias no se mezclan con las cosas limpias. Si ocupamos un cuchillo para mantequilla, después no usamos el mismo para el manjar porque o si no se mezcla todo y queda todo cochino. Entonces, esa misma analogía de limpio y sucio es la que usa muchas veces la Biblia. Y así de simple y básico debemos entenderlo también nosotros. Si queremos que Dios esté con nosotros, debemos procurar estar siempre limpios. Cada vez que nos presentemos ante nuestro Dios, cada vez que lo busquemos en la oración, y me atrevo a decir que cada vez que nos acerquemos a su palabra, no podemos llegar cochinos, no podemos llegar sucios, no podemos llegar inmundos, son todos sinónimos.
Primero debemos santificarnos, debemos limpiarnos, pero como dijimos, no con rituales, sino clamando al único que nos puede limpiar, que es nuestro Dios. Y Él nos quiere limpiar de todas formas, hermanos, entonces siempre debemos procurar estar limpios, porque lo limpio no se junta con lo sucio y nuestro Dios es santo, por lo tanto, Él siempre está limpio y no puede, porque Él así lo dispuso, juntarse con las cosas inmundas. Ahora, Dios es quien nos santifica, porque no somos nosotros quienes nos limpiamos. Nosotros no podemos limpiarnos, no podemos santificarnos. Siempre que digo limpiarnos, lo digo obviamente con el sentido de santificación. Primera Corintios dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque hermanos, una vez que somos santos, nuestro llamamiento es a seguir siendo santos. Todo aquel que se ha santificado o que ha sido santificado por Dios, tiene un llamado a seguir siendo santo y eso no podemos olvidarlo, no podemos no tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Todos nosotros que invocamos a nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido alcanzados por Él, que hemos sido transformados, que hemos sido santificados, tenemos una misión que es seguir siendo santos. Y eso es muy importante. Y podría surgir una pregunta, entonces, ¿todos somos santos? Tal como Pablo escribía en sus cartas, el ser santo es una característica que obtienen todos, todos los que creemos. Todos los hijos de Dios fuimos santificados, somos santificados y seremos santificados cuando nos ensuciemos, si permanecemos en aquel que puede santificarnos. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él llama santos a, a todos los fieles en Cristo Jesús. Aquí no hay categorías de cristianos que son o no son santos, sino que todos nosotros somos santos, todos los que creemos tenemos la santificación de nuestro Dios. Como ya lo dije, podemos ensuciarnos. No es que perdamos la calidad de santos, porque también santo, como dije al principio, tiene una cualidad de apartado. eh, no es solamente relacionado con la limpieza, pero sí está dentro del término de la limpieza, como dije, apartado de la suciedad, pero hay una condición que es más espiritual, pero que aún así debemos nosotros mantener con nuestros propios esfuerzos. Entonces, dice ahí el monito, no entiendo mucho. ¿Podemos ensuciarnos porque Dios es fiel y nos seguirá limpiando? Entonces, si yo fui santo y ahora soy santo y sigo siendo santo, entonces, ¿para qué me cuido tanto si el Señor me sigue, me va a seguir limpiando? Y ahí el monito no entiende, como que le dan ganas de pecar, pero sabe que no debe hacerlo. Y la respuesta ya todos la conocen, absolutamente no, no, no. Es como de poder se puede, de deber no se debe. Ahí el Señor es el único que sabe los límites de todo y nosotros no debemos
ni siquiera pensar en acercarnos a algún límite. Pero la respuesta obvia es no. Dios es fiel, absolutamente, siempre es fiel, pero Dios es fiel, tan fiel con nosotros como con Él mismo. Dios es fiel con nosotros, pero también es fiel con Él mismo. Y Él es fiel también a todas las normas que Él creó, todo lo que está en su palabra se va a cumplir porque Él es muy fiel. Y todo lo que Él ya dijo en su soberana voluntad, las va a cumplir siempre, porque Él es así de fiel. Eh, y como dice ahí el título, todo proviene de Dios y me atrevería a decir que todo lo bueno proviene de Dios. Veamos qué dice Juan. Ustedes no me escogieron a mí, dice Jesús, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concedan. Este texto es muy bonito porque él dice que él nos escogió, por lo tanto, él nos limpió, eh, pero no nos limpió para nada, no nos limpió para que después que estemos limpios nos vayamos a ensuciar, sino que lo hizo todo con un propósito. Aquí el propósito es dar fruto, pero el fruto que debemos dar, eso a veces es lo que cuesta conocer, pero hay un propósito global para cada uno de nosotros y hay muchos propósitos y uno de los propósitos es que nos mantengamos santos, como lo vimos en los otros versículos. Entonces, una de las cosas, una de las obligaciones de todos nosotros los cristianos es mantenernos limpios, es que nos mantengamos limpios, que no nos alejemos del propósito principal de la santificación, que es mantenernos limpios, porque de esa forma vamos a poder dar el fruto. Y de hecho, la propia santificación en sí es un fruto. Increíble, aunque no me lo crean, lo vamos a ver después. La propia santificación en sí misma es un fruto. Como todo del Señor, la obra también lo es. Y el Señor es tan bueno que nos dio un detergente que es capaz de limpiarnos por completo. Esto también está en Levíticos. Dice, santifíquense pues y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis estatutos y cúmplanlos. Yo soy el Señor que los santifico. Entonces, no es tan complicado este tema de la voluntad, no es tan complicado el tema del fruto. Si bien hay un propósito personal, hay un propósito o varios propósitos globales cristianos y uno de ellos es guardar los estatutos y cumplirlos. Entonces, para el que no sabe cuál es el propósito en su vida, hay muchos, muchos propósitos que hacer y uno de ellos es mantenernos santos y nos mantenemos santos cumpliendo los estatutos que el Señor nos da. Y una cosa importante, hermanos, es que Dios lo sabe todo. Él sabe cómo estamos cuidando nuestras vestiduras. Vamos qué dice en Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Aleluya, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha es una redundancia, porque sabemos que santo y sin mancha serían sinónimos. Entonces, hermanos, cuidémonos. No sabemos cuándo llegará nuestro Señor y cuando llegue, temamos, tengamos miedo de que llegue y nos pille con harapos, nos pille sucios, nos pille hediondos, que nos pille no vestidos para la ocasión gloriosa que es su llegada. Entonces, hermanos, fuimos escogidos claramente por nuestro Señor. Él es quien nos limpió, Él es quien nos santificó.
pero debemos mantenernos santos y sin mancha delante de Él. Una de las formas, ya lo vimos, es a través de la obediencia a todos sus estatutos. Y este 18, hermanos, que ya está terminando, pero más reflexión por el 18, cuidémonos todos los días de nuestra vida, cuidémonos de no quedar así como estos chiquillos, cuidémonos de no estar nadando en el barro, cuidémonos de no perder para estar inmaculados, limpios, brillantes, no solo por el temor de que venga nuestro Señor, sino que es porque Dios hacemos limpios, no como estos chanchitos. ¿Y para qué me sirve ser santo? Podría decir alguno, porque es una pregunta que si no sirviera, hubiese perdido todo este tiempo hablando. Em, Porque, como ya les había hecho spoiler, como les había adelantado, la santificación es un fruto. La santificación es un fruto y este fruto da como resultado la salvación. Entonces leamos lo que dice Pablo en Romanos, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Amén. Eh, es un temón todo este tema, la santificación. Cuando nos mantenemos limpios, santos, obtendremos un resultado que es la vida eterna, como consecuencia haber sido hechos siervos de Dios y haber sido libertados del pecado. Entonces, muy importante, hermanos, que nos mantengamos en esta santificación. Es muy importante para nosotros y también para nuestro Dios. Es un poquito lo básico que debiéramos hacer, es un poquito lo básico que como cristianos debiéramos procurar. Entonces, quiero animarlos a través de esta reflexión, instarlos a que se acuerden siempre de esto, que el Señor quiere que estemos limpios, que el Señor no quiere tener que limpiarnos a cada rato. Él espera que podamos mantener nuestras vestiduras limpias. Pero de todas formas, si es que nos ensuciamos, Él es bueno para volver a limpiarnos nuevamente y quitarnos toda nuestra maldad. Josué dice, santifícate hoy que mañana haré maravillas. Mantengámonos siempre limpios, hermanos, porque es una forma de estar siempre preparados para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita ser tan sabios como para buscar nuestra santificación día a día. Que el Señor los bendiga, hermanos, en estos días de fiesta, que no haya pasado nada malo, que se hayan cuidado también y que, por qué no decirlo, que lo hayan pasado muy, muy bien. Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque la tecnología nos permite, Señor, haber estado conectados un poquito a la distancia, pero nuestros espíritus están unidos. Le doy gracias por todos los que han escuchado el tema. Le doy gracias, Señor, por mis hermanos que son fieles. Le doy gracias por esta iglesia. Gracias por ayudarnos también a que saliera todo esto bien. Hubo un pequeño esfuerzo, Señor, pero que sin duda vale la pena. Gracias, Padre amado, también por esta palabra. Le pedimos, Padre amado, que nos ayude, porque es tan difícil, Señor, mantenernos limpios y es tan fácil ensuciarnos, Señor, pero siempre lo que cuesta es lo mejor. Y en ese sentido, Padre, le pedimos sabiduría para nuestras vidas, entendimiento. Le pedimos, Padre,
que también esta reflexión nos ayude a hacer una introspección, que es el llamado grande de nuestro pastor, para reflexionar, valga la redundancia, sobre cómo estamos guiando nuestras vidas. Ayúdenos, Padre, bendíganos y protéjanos también, Señor, que estos días son de fiesta, pero para muchas familias también son de mucha pena, Señor. Le damos gracias por todo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y le doy yo personalmente, Señor, gracias por este tema, que siempre es bueno, Señor, para todos, para todos. Ninguno de estos temas pasa de moda, Señor, y ayúdenos, ayúdenos, Señor, ayúdenos tanto, porque solos, separados de usted, nada podemos hacer. Aleluya, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por todo. Amén.